República Islámica de Irán. Don Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Segundo tema. Revisamos de inmediato. Hay represalias de Rusia. Y es que Rusia prohibió la venta de petróleo a los países que fijen un tope en el precio. La medida llega luego del establecimiento de un límite en el costo de la adquisición del crudo ruso por parte de Occidente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto de la respuesta de Moscú al tope al precio del petróleo ruso impuesto por el Grupo de los Siete, la Unión Europea y Australia. Así, Moscú dejará de vender crudo a las naciones que se han sumado a la medida. Están prohibidos los suministros de petróleo y los productos derivados rusos a entidades y particulares extranjeros si los contratos de suministro incluyen, directa o indirectamente, un mecanismo de limitación de precios. La prohibición se aplica en todas las fases del suministro hasta el último cliente. El documento establece que las medidas se introducen en relación con acciones inamistosas y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos, Estados europeos y organizaciones internacionales. La medida entrará en vigor el 1 de febrero y será válida hasta el 1 de julio de 2023. A mediados de octubre y durante la sesión plenaria del Foro Internacional de la Semana de la Energía en Moscú, el presidente ruso había advertido sobre los efectos que el tope al precio dejarían en los mercados energéticos mundiales. Si los precios del petróleo de Rusia u otros países son limitados y se introducen topes de precios artificiales, inevitablemente empeorará el clima de inversión en el sector energético mundial y luego conducirá a la escasez mundial de recursos energéticos y su costo aumentará. Y esto, repito, golpeará a los estados más pobres. En reacción a la publicación de este decreto, se han disparado los precios del petróleo. El precio del crudo Brent ha subido a $86 por barril por primera vez desde el 5 de diciembre. A principios de diciembre, los países occidentales decidieron imponer un tope de $60 por barril de petróleo ruso. Los promotores de la medida pretendían restringir la principal fuente de ingresos de Rusia para su operación militar en Ucrania. Una medida inocente por parte de la Unión Europea, el G7 y Australia, eso nos preguntamos hoy. Daniel Mejía Lozano es periodista, es analista internacional, es investigador, es articulista y me acompaña desde Madrid. Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches y bueno, la verdad sí, bastante preocupados con estas medidas que se están tomando. Es sin lugar a dudas un arma de doble filo, pero ¿no se pensó nada de esto antes de comenzar a fijar estos precios o este tope a los precios? No, sin duda alguna, este tope a los precios y esta decisión que toma el G7 tiene una gran relación con, digamos, esa escalada que se ha venido dando de medidas contra Rusia en medio de el conflicto con Ucrania, digamos que esa es la excusa, ¿no? El conflicto con Ucrania, lo cual ha generado que se culpe a Rusia de alguna manera de la creciente inflación que hoy tiene acá la Unión Europea y pues de la crisis económica mundial. Sin embargo, el tema del tope del precio del petróleo, pues es una medida que en mi concepto no le va a salir bien al G7, entendiendo que de alguna manera, pues Rusia va a encontrar un mercado sustituto en Asia. Además, yo no pienso que ni China ni India vayan a obedecer de alguna manera a esta medida interpuesta por el G7 de ponerle ese precio tope al petróleo que de alguna manera, hay que decirlo, pues es otra medida, otra agresión económica del G7 en este caso, que contra Rusia y que de alguna forma pues busca llevarse a cabo culpando a Rusia por la crisis energética, la alta inflación que tenemos acá en el territorio europeo, entonces y pues por la guerra de Ucrania y que los ataques a Ucrania y que entonces una manera de presionar a Rusia es precisamente interponer este tipo
de sanciones y el petróleo termina siempre en medio de esta discusión, de estos conflictos bélicos que inician por un tema patriótico y de territorio, pero al final nos damos cuenta que hay un tema económico de fondo muy profundo y pues ahí es donde Estados Unidos juega un papel muy importante, tirando la piedra y escondiendo la mano, como lo he dicho en otras ocasiones, y pues buscando de alguna forma justificar la crisis económica mundial que se ha generado en medio de estos conflictos innecesarios, de este conflicto bélico innecesario, ahora con esta nueva sanción y esta nueva agresión económica contra Rusia, que no creo que le vaya a salir bien al G7, a la Unión Europea, pues a los países que hacen parte del G7 y que de alguna forma han buscado oprimir a Rusia de esta forma. A ver, y acá, desde luego hay alternativas para Rusia, ¿no? Digamos, solamente por colocar un ejemplo, si el que está al frente no me quiere comprar, yo vendedor, el que está al frente no me quiere comprar, pues yo me voy para la siguiente calle, que allá sí me compran. Es decir, está el mecanismo de cooperación de Eurasia, está la Organización de Cooperación de Shanghái, está además BRICS, que incluye a la India, usted la mencionaba, está la República Islámica de Irán, ¿no? Hay diferentes alternativas, pero en torno a esas alternativas y las consecuencias negativas que deja para Europa, usted está en Madrid, está viviendo desde luego las consecuencias. ¿Qué puede traer más, digo, en términos negativos para la propia Unión Europea esta prohibición? A ver, porque ya se están viendo cómo están las consecuencias acá en pleno invierno. Pues la cosa, la verdad, no está nada fácil y esta crisis energética, es decir, esta medida que toma el G7, Rusia tiene alternativas y usted las ha mencionado claramente, pero yo quiero señalar especialmente el mercado de la India, el mercado precisamente de Irán, el mercado también de China, ¿no? Como mercados alternativos, que son mercados muy fuertes. Esa mirada hacia es una mirada muy importante. Entonces, digamos que acá lo que vamos a generar, o lo que se va a generar, es que el petróleo va a subir de precio. Y cuando el petróleo suba mucho más de precio de lo que se espera, pues todo se va a poner mucho más costoso. Entonces la inflación, que ya de por sí es alarmante, pues va a crecer muchísimo más. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el petróleo suba de precio, todo sube de precio y esto afecta a todo el mundo occidental. Es decir, esta medida es muy inapropiada y insisto que la excusa de Ucrania ya nos tiene también un poco agotados, porque es una guerra que va y viene, que pasa de moda cuando llega el Mundial de Fútbol de Qatar, pero después vuelve a estar de moda cuando se trata nuevamente de pensarnos en qué va el precio del petróleo y en el juego de intereses de estos países. Yo pienso que acá lo que se necesita es ya un consenso y en lugar de estar en esa agresión económica permanente, tenemos que revisar es cómo superar la crisis económica que estamos afrontando actualmente, la inflación creciente y ahora el tema energético, que es bastante preocupante. Usted lo ha dicho y es muy cierto, en España, en todos los países de la Unión Europea, pues realmente la energía, el gas está bastante costoso, todo está muy costoso. Y esto pues va generando que, primero, la economía crezca menos, la economía de la Unión Europea va a crecer mucho menos, y segundo, pues que se vaya creciendo la pobreza, que se vayan generando otros problemas sociales, y bueno, no sabemos además cómo va a estar el invierno en los próximos meses, porque aún está suave, pero en Estados Unidos no está tan suave. En Estados Unidos el invierno está bastante fuerte y pues si el invierno viene mucho más fuerte acá a Europa en los próximos meses, pues nos vamos a estar enfrentando a una crisis social y humana bastante complicada. Digamos, se intentan lanzar de alguna u otra manera por parte de gobiernos europeos pañitos de agua tibia, intentando tapar huecos. A ver, ciertamente hay probabilidad de algunos subsidios, pero por otro lado, entonces los bancos están aumentando las tasas de interés. ¿En qué puede parar todo esto, digamos, a mediano o a largo plazo? Cuando por una parte, digamos, este bolsillo me lo están aliviando poquito a poco, pero el otro bolsillo va teniendo una deuda mucho más profunda. Claro que sí, es decir, en la medida en la que se toman estas medidas
la ciudadanía debe entender que esto tiene unas implicaciones muy serias en la economía en el mundo occidental, y no solamente acá en la Unión Europea, también las tiene en América Latina, y hay que decirlo porque es que el generar estas medidas represivas y estos ataques económicos de alguna manera, pues ¿qué van a generar? Cuando Rusia, digamos, no acepta este tope y encuentra unos mercados alternos, siendo Rusia un gran proveedor del petróleo a nivel mundial, pues esto va a encarecer el petróleo. Entonces el petróleo se va a poner muchísimo más costoso, y en la medida en la que el petróleo se ponga más costoso, insisto, esto afecta todo, afecta absolutamente todo el sistema. Ahí entran las tasas de interés, ahí entran los bancos, la inflación, es que esa es la inflación, subirle a las tasas de interés para ver si frenan la inflación, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, en el fondo lo que nosotros tenemos es un conflicto que no es claro, que en el mundo occidental no se comprende bien, hay mucha desinformación, no sabemos qué está pasando en Ucrania. Entonces Ucrania es lo que sirve en este momento como, digamos, esa cortina de humo para generar estas sanciones económicas que al final lo que van a generar es más pobreza, más inflación, y lo que va a traer es, digamos, más en invierno en la Unión Europea, por ejemplo, pues va a traer unos problemas mucho más serios, especialmente en el tema energético, que es fundamental en este momento. En el invierno es necesario, digamos, estamos con calefacción todo el tiempo, y la calefacción entonces sube de precio, y entonces ya no se puede prender la calefacción, y no hemos tenido todavía tormentas de nieve como se están viviendo en Estados Unidos. Entonces preocupa que de alguna manera este tipo de sanciones van a golpear finalmente al pueblo, van a golpear a toda la ciudadanía. Y al final en el G7 pues toman estas decisiones, pero los que pagamos los platos rotos somos la ciudadanía, y quienes con los impuestos tenemos que estar aportando, y quienes tenemos que estar sometidos todos los días y así poder... como aumenta todo, aumentan los impuestos, pues también incrementan las exigencias. Daniel, como siempre, digamos, muchas gracias. Sí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Buenas noches. Hasta la próxima. Revisamos lo último en Brasil, amenazas de terrorismo. Pues mucha atención, porque a pocos días de la toma de posesión del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la nación vive fuerte tensión, y todo ello por amenazas terroristas. Autoridades aseguran que no permitirán a nadie atentar contra la democracia de la República Federativa. 100% del